este tercer seminario internacional de impacto del derecho de acceso a la información en la participación ciudadana, con 2,5 intervenciones. La primera intervención va a ser de Juan Carlos Délano, presidente de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, que es probablemente la ONG que más presionó en su oportunidad e impulsó los avances legislativos que derivaron en la actual Ley de Acceso a la Información. Y, en segundo lugar, va a presentar su visión, en parte a modo de conclusión de lo observado en este seminario, pero también el reflejo de la experiencia mexicana, que en esta materia en América Latina ha sido pionera y modelo, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a Información, María Elena Pérez Jaén. Voy a terminar después yo con algunas reflexiones finales y con eso pondríamos fin a este, me parece, exitoso seminario. Juan Carlos. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera, primero que nada, agradecer esta tremenda oportunidad de poder participar en el cierre de este seminario que la verdad que ha tenido una agenda tremendamente profunda e importante en todas aquellas temáticas que son hoy día las más relevantes en materia de transparencia, como son, ¿no es cierto?, entre otros, los paneles que se han ido tocando, los efectos de transparencia, la participación ciudadana, talleres sobre, ¿no es cierto?, organizaciones no gubernamentales, como el caso de nuestra ONG, redes internacionales de transparencia, impacto de la jurisprudencia del Consejo, mejores prácticas internacionales, redes sociales, en fin, una serie de instancias donde se pudo haber conversado, discutido y conocido experiencias tanto extranjeras, ¿no es cierto?, como de instituciones que ya tienen algún bagaje o alguna jurisprudencia y que nos pueden aportar en este proceso incipiente que estamos viviendo nosotros desde el año 2009. Yo aquí tengo algunas transparencias que voy a usar para fundamentar un poco los mensajes que quiero transmitir como Chile Transparente. Ustedes saben que nosotros somos parte de Transparencia Internacional, esta es una organización que está en 200 países y que tiene básicamente, o su misión es, ¿no es cierto?, usar la experiencia de todos estos países y apoyar y apuntalar a organizaciones locales, como el caso de Chile Transparente, en sus agendas para ir avanzando en todas las temáticas que afectan a la sociedad, desde gobierno, congreso, empresa privada, participación ciudadana. Y para nosotros se tiene un marco de referencia muy profundo, porque la verdad que cuando estamos discutiendo, por ejemplo, nos tocó participar ahora en la comisión que elaboró el proyecto de ley del lobby, uno tiene una cantidad de herramientas muy importantes, de experiencias que se han desarrollado, discutido, ¿no es cierto?, en países en donde han resultado bien, algunos no tan bien y otros definitivamente han fracasado. Entonces yo creo que ese es el aporte que nosotros siempre buscamos generar en las discusiones de las cuales somos invitados a participar. Y este informe es el informe que se produce anualmente, es un informe de percepción de corrupción, y ustedes pueden ver ahí que los colores más claros son aquellos países más transparentes, los más oscuros, rojo oscuro, son aquellos países menos transparentes. Y podemos ver también el caso de Chile, como junto a Uruguay y Costa Rica en menor grado son los países que de alguna manera son percibidos como más transparentes. Ojo que es un índice de percepción, no necesariamente es la realidad. Ahora, solamente para poner en contexto, en Chile nosotros somos los primeros en este índice en Latinoamérica, y si nos miramos abajo respecto de la OECD, nos damos cuenta que estamos justo bajo la mitad, bajo la mediana de este ¿no es cierto?, de este índice de percepción, lo que muestra que hay un desafío tremendamente grande. La pega no está hecha, por el contrario, estamos recién empezando, y mientras más luz hay en materia de transparencia, nuevos temas van surgiendo. Y eso es importante tenerlo percibido. Por lo tanto, cada punto adicional que se va avanzando en este ¿no es cierto?, en este índice requiere de esfuerzos
proporcionalmente mucho mayores porque ya estamos en un muy buen estándar. Ahora, la transparencia es un medio, es un fin, es una gran discusión filosófica que uno puede tener. Personalmente creo que es un medio, pero me han corregido en más de una oportunidad. Pero sí hay una correlación, y aquí mi formación de economista me traiciona, de buscar las formas de cómo graficarlo, entre lo que son aquellas sociedades que son más transparentes o percibidas como más transparentes y algunos índices que son bien relevantes como ha alcanzado a sus respectivas sociedades, ¿no es cierto?, en términos de calidad de vida, desarrollo humano, por ejemplo, podemos ver ahí, ¿no es cierto? Aquí se habla mucho de que Chile está en el medio camino del desarrollo y nos focalizamos mucho en la discusión de los ingresos per cápita, $15.000, y que pasado los 20 vamos a ser un país desarrollado, pero ese no es el único factor. También hay otros factores tanto más importantes que el ingreso per cápita. Acuérdense que el ingreso per cápita es un promedio. Aquí, por ejemplo, vemos que estamos también a medio camino en términos de desarrollo humano, que esto es un índice construido por el PNUD, desarrollo democrático en Latinoamérica también. Chile y Uruguay, que son los países que tienen mejores índices, están en un mejor evaluado. Esto es un índice, ¿no es cierto?, también bastante respetado. Competitividad global, nuevamente medio camino con respecto a los países desarrollados, y en términos de riesgo país, el mismo caso. Por lo tanto, aquí hay una correlación entre lo que se podría decir que estamos a mitad de camino de llegar a ser un país desarrollado cuando consideramos algunos factores que pueden ser más cualitativos que cuantitativos, como es el ingreso per cápita. Bueno, transparencia en la administración pública, y un poco qué es lo que se ha hecho en esta materia desde que partió la ley del acceso, o que se dictó, ¿no es cierto?, aprobó la ley de acceso a la información pública y la creación del Consejo para la Transparencia. Una de las maneras de medirla, ¿no es cierto?, es a través de lo que se llama la transparencia activa, es decir, ¿no es cierto?, ciertos índices, se ve si se cumplen, qué porcentaje. Lo que aquí vemos, básicamente, es esto una muestra que se hizo en enero de 2011, o por lo menos se reportó en enero de 2011, y vemos cómo subsecretaría, servicios públicos y una serie de instituciones qué nivel en promedio porcentaje de cumplimiento tienen. El problema que vamos a ver después es que se ven que los porcentajes en general son bastante buenos. Entonces uno debería pensar, bueno, estamos relativamente con el tema resuelto o casi resuelto. Y la verdad que estamos muy lejos. Y estamos muy lejos por dos cosas. Uno, por la calidad de la información. O sea, una cosa es que esté y otra cosa es cómo esté. Hoy día todo el mundo dice la información está en la web, ahora que uno la encuentre es otra cosa. El otro día estaba en una reunión con una de las alcaldías, municipalidades más importantes de este país, en que el alcalde me había comentado la cantidad de millones de dólares que se había buscado en la página web, pero cada vez que requería una información tenía que llamar al anexo de la gente de internet porque no la podía encontrar. Por lo tanto, eso finalmente no es el objetivo. Pero en la medida que además uno va bajando en la escala de los servicios sociales, aquellos que las personas, el ciudadano común, más requiere, como por ejemplo los municipios, consultorios, etcétera, uno se da cuenta que los déficits empiezan a crecer en forma muy, muy importante. Las solicitudes. Esto es una estadística, cuántas solicitudes se piden a los servicios públicos respecto de distintos temas relacionados, ¿no es cierto? Se ha estado trabajando en este portal único, me imagino que no es la única fuente. Muestra, ¿no es cierto?, que hay en agosto, no sé si habrá sido por las protestas que hubieron el año pasado en el mundo estudiantil, pero en general se ve un crecimiento relativamente parejito, pero nada muy abrupto, digamos, ni un crecimiento exponencial de número de consultas. Los casos ingresados al Consejo, a solicitudes, ¿no es cierto?, básicamente cuando las personas no se sienten que han sido satisfechas, ¿no es cierto?, en sus requerimientos. Tampoco es un crecimiento explosivo del número, ¿no es cierto?, de reclamos, pero sí también se puede ver una tendencia relativamente creciente. ¿Y qué es lo que pide la gente? O sea, finalmente, ¿para qué sirve todo esto? Para solucionar los problemas cotidianos de la gente. Y eso es lo que realmente importa. Es decir, cuando uno habla de transparencia, uno dice, bueno, aquí, ¿cómo yo soluciono el problema que la cancha de fútbol que está a una cuadra de mi casa no se riega hace un mes? ¿O por qué me cambiaron el semáforo? Y de eso estamos muy lejos todavía. Es decir,
ministerios, organismos centrales, podemos tener mucha estadística, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Registro Civil, tiene unos estándares espectaculares, pero cuando vamos a las necesidades de la sociedad básica, todavía queda mucho, mucho por hacer. Aquí, este es un cuadro que mide lo que es el conocimiento de un servicio determinado y lo correlaciona con si lo ha usado o no lo ha usado en los últimos 12 meses. Y nos damos cuenta que, y obviamente esto es un universo bastante amplio, consultorios, por ejemplo, obvio, el consultorio de salud es lo más relevante. Entonces, ¿cuánta información respecto de consultorio puede una persona encontrar en forma rápida, eficiente, para atender una urgencia, para atender cualquier cosa? Hospitales. Todos sabemos que hay problemas y colas y una serie de impedimentos administrativos en el tema de los hospitales, pero ¿dónde está esa estadística? O sea, si yo me tengo que operar de algo y tengo que ir al hospital Sotero del Río, sale claramente que voy a entrar en una cola, que se me va a asignar un número público, que voy a tener tantos meses de atraso, que no me demore, o sea, que no voy a lograr operarme antes de 8 meses, por lo tanto me voy al del lado, o accedo a una operación en un sector, en un hospital privado. Esa información del día a día es la que, de alguna manera, estamos bastante lejos. Porcentaje en los últimos 12 meses y notas 6 y 7 en el servicio. Consultorios, hospitales públicos definitivamente están bajo el 40%. Y si vamos viendo municipalidades, en torno al 40 y algo %. Por lo tanto, vemos que claramente hay un déficit y la gente no se siente realmente atendida. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es que aquí se ha hecho una gran obra en estos 3 años y nosotros, la verdad que nos sacamos el sombrero frente a los consejeros y frente a todo el equipo del Consejo por la Transparencia. Yo sé que han hecho un esfuerzo tremendo, pero los recursos a veces económicos son bastante importantes y ahí el gobierno tiene que entender de que esta es una obra titánica que no se va a lograr solamente con la buena voluntad. Y esto hay que bajarlo a la ciudadanía, a la señora Juanita. Si no, esta cuestión, la verdad que no tiene... Pasa a ser una discusión elitista, como el tema famoso de los mails, que ha tenido una cobertura realmente impresionante. Mucho más importante es que los consultorios realmente estén prestando servicios y que puedan transmitir la información que realmente los usuarios requieran. Y aquí vemos un poco lo mismo, cómo se correlaciona, ¿no es cierto?, el nivel de educación de las personas con respecto a la información pública. Y de los requerimientos vemos que cerca del 50% es gente con formación universitaria, el restante 17% es, ¿no es cierto?, educación técnico-profesional, y ahí ya vamos en el 2/3 de los requerimientos. Por lo tanto, esto sigue siendo una cosa tremendamente elitista, porque sabemos que hay, ¿no es cierto?, ciertos temas generacionales, temas educativos y todo, y que esa gente no tiene acceso hoy día probablemente a requerir información, o si lo tiene no lo entiende, y por lo tanto hay un trabajo ahí de capacitación, de educación, de formación cívica que estamos bastante lejos todavía de algo relativamente razonable. Esta otra encuesta que dice, ¿ha escuchado hablar del Consejo para la Transparencia? El 83% no. Perdón, de la Ley de Transparencia. ¿Ha oído hablar del Consejo para la Transparencia? 87% dice que no. Por lo tanto, nuevamente, hay una labor de difundir esto que requiere de presupuestos muy importantes y eso tiene que hacerse y ya. Comisión de Defensa de la Ciudadanía es más o menos, por hacer un símil, el CERNAC del sector público. Mucha gente no sabe que existe. ¿Y qué ha pasado? Y aquí voy a entrar un poco, algo se refería a mi ex profesor, don Roberto Méndez, aquí de qué es lo que ha ido pasando. Yo le doy más una explicación universal, si ustedes quieren, a todo este tema de la transparencia, más que un tema de la política local, régimen militar versus democracia o leyes de amarre. Yo creo que esto es una cosa que trasciende. Suena muy soberbio que en Chile tengamos una situación tal que solamente por nuestra historia propia esto haya explotado o esté explotando de esta manera. Esto está pasando en todo el mundo.
en todo el mundo, o sea, desde la primavera árabe, el tema de los indignados en Estados Unidos, en España. Y aquí lo que vemos es cómo se ha ido aplanando la cancha en términos de lo que es las fuentes de información, las fuentes de discusiones públicas en la sociedad. Y ahí partimos de un modelo que probablemente es un sistema autoritario, el que está a la izquierda, donde las fuentes de información de la sociedad son uno solo. Pasamos a un sistema democrático, probablemente en los 90, principios de los 90, ¿no es cierto?, donde habían 5 o 6 medios de comunicación que transmitían la información a la sociedad, pero estaba relativamente todavía controlado, a un sistema completamente abierto de red, en donde tenemos todo el desarrollo de las redes sociales, de la tecnología, que permite que cualquiera de nosotros pueda generar información y a lo mejor generar en 2 días más una protesta de dimensiones nacionales, porque resulta que uno agarró el teléfono, sacó una foto, a lo mejor que muestra un abuso de una autoridad frente a una persona, ¿no es cierto?, que no tiene capacidad para defenderse, y eso produce una indignación tal que el país se para en 2 días. Y eso no pasaba antes. Una experiencia personal, yo hace 3 días atrás, una semana atrás, una fiesta de una hija mía, se puso a llover, se nos cayó la carpa. A las 9:30 de la noche empezamos a avisar a la gente que no iba a ir. Yo dije, van a llegar la mitad porque no van a alcanzar a informarse. No llegó nadie. O sea, en un lapsus de media hora fue avisado todo el mundo y no llegó nadie a la fiesta. Y eso demuestra lo que son las redes sociales. Y lo que están haciendo las redes sociales, básicamente, y aquí sí que discrepo con mi distinguido profesor, yo creo que la transparencia es una luz que tiene que llegar hasta encandilar. Es decir, no hay espacio de privacidad en el entendido de aquellos derechos o espacios, ¿no es cierto?, que están socializados o que son parte de, ¿no es cierto?, de la información pública. Y ahí entramos obviamente en líneas grises, ¿no es cierto?, porque resulta que una autoridad y su vida privada, o, ¿no es cierto?, un locutor ¿no es cierto?, una persona que trabaja en la televisión y que está muy expuesta públicamente, y dónde está la línea con su vida privada. Bueno, nosotros lo que queremos es conocer a los personajes públicos íntegramente, y hemos visto en Estados Unidos cómo doble vía de algunos candidatos le ha costado el cargo, o le ha costado la candidatura. Eso que es parte de la esencia de la democracia. Nosotros queremos votar por una persona, y una persona tiene un ámbito público, una ideología, una manera de pensar, pero también tiene un ámbito privado, y a mí me interesa conocerlo para saber si estoy votando por la persona que realmente me representa. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos, ¿no es cierto?, estos desfiles y todas estas protestas, pero que aquí uno ve claramente cómo está habiendo un cambio muy importante, porque esas protestas se arman de forma muy rápida. Aquí, por ejemplo, vemos que ese día hubieron casi 30.000 twitters, digamos, ¿no es cierto?, que hacían referencia a la palabra educación, el día que fue la principal protesta, ¿no es cierto?, el año pasado. Y después empieza a caer lentamente el mismo tema con las represas. Entonces uno casi puede, ¿no es cierto?, identificar, o sea, no claramente, puede identificar el impacto de un tema a través de las redes sociales. Y por lo tanto, estos movimientos no tienen un trasfondo ideológico, no tienen un trasfondo político, no se definen ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, y ahí es donde vemos que los actores políticos quedan un poquito desconcertados, porque en el fondo tratan como de agarrarse a ver dónde, yo no puedo estar fuera de esto, pero la verdad es que están fuera, porque no son parte ni fuente de la solución de estos problemas. Ahí vemos el tema de las instituciones, que ya lo comentaban en un gráfico anterior, cómo se han ido desprestigiando, pero esto es parte de un proceso que yo creo que requiere un ajuste, es decir, hemos visto, y una autoridad mencionada hace, no sé, 15 años atrás, y decía, hablaba de los poderes fácticos. Conversando el otro día con un director de uno de los medios más importantes de este país, me decía, mira, los poderes fácticos han ido cayendo uno a uno. Partieron las Fuerzas Armadas en su rol político, siguieron, ¿no es cierto?, algunos políticos. Acuérdense que aquí hay un senador de la República que decía que a los carabineros no lo podían parar por exceso de velocidad, o un diputado que creo que amenazó a un carabinero con la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuando lo controlaron. Después tenemos la empresa privada, la iglesia, la transparencia en la iglesia.
bueno, y así sucesivamente los medios de comunicación hoy día también, todos estamos expuestos y todos tenemos que aprender a vivir en esta realidad nueva, y estas instituciones, en la medida que reaccionen bien, van a ir lentamente recuperando el prestigio que requieren como parte de la institucionalidad del país. Bueno, esto es una fórmula que lo leí el otro día en un paper, que lo que pasa es que este tema de la información hoy día está en boga no porque nosotros nos hayamos puesto de acuerdo, porque la clase política o porque la sociedad a nivel mundial nosotros nos pusimos de acuerdo que la información es importante. La información ha sido siempre importante. El punto es que se han generado a través de los sistemas computacionales la capacidad de procesar esta gran cantidad de información. Y hoy día los requerimientos de información son una necesidad que están aquí al frente de todos nosotros, en la página web, en el celular. Antes eran un derecho que estaba un poco sumergido, todos decíamos es fundamental la información, pero hoy día la tenemos a diario, minuto a minuto. Y por lo tanto se produce una revolución, se requiere la generación de una institución que regule esto, que regule obligaciones y derechos relacionados con esta información. Porque así como hay derechos, también hay obligaciones. Entran, por ejemplo, los criterios de seguridad nacional, tanto desde el punto de vista interior como exterior, la protección de los datos personales, por favor. O sea, nuestra información personal está dando vuelta y la cruzan en base de datos. Nosotros tenemos un sistema que se usa en pocos países del mundo, que es el RUT, que es el identificador tributario, pero a través del RUT todo el mundo puede cruzar toda la información y saben todo. Y eso obviamente es un derecho. Por lo tanto, hay que crear una institucionalidad fuerte y poderosa. Y eso yo creo que es lo que el Consejo para la Transparencia, o el rol que tiene que cumplir el Consejo para la Transparencia. Los supuestos que tiene este modelito, ¿no es cierto?, que dice que, bueno, el coeficiente de transparencia es un ratio, ¿no es cierto?, entre acceso a la información pública y privada, y por otro lado la seguridad nacional y la protección de los datos personales. Obviamente que de ahí se desprenden muchas otras cosas, digamos, es solamente un ordenamiento de ideas. Pero esto tiene supuestos como información sea pública y comparable, disponible, accesible y amigable, es decir, que uno pueda usarla realmente para solucionar problemas. Tenemos 345 municipalidades y creo que hay, no sé, deben haber 200 páginas web distintas. Entonces, ¿cómo uno quiere buscar la misma información y tiene que hacer todo un estudio de cada página web para tratar de llegar a la información? Cuando todos deberíamos saber que el botoncito rojo de la derecha es el tema de la salud, que el verde de la izquierda es el tema de seguridad. En fin, ¿para qué tenemos que competir por generar información que después no podemos comparar? Una política nacional de archivos, y se mencionó aquí un taller, eso es algo fundamental. Protección de datos personales, un tema que todavía no hemos abordado completamente como sociedad. Bueno, política de seguridad nacional, interna y externa, eso es un tema que obviamente siempre está en una zona gris, porque entendemos que la defensa es un bien nacional, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un avión que va con pasajeros civiles, ¿no es cierto?, en un viaje rutinario, se cae y produce efectos, ¿no es cierto?, importantes, versus un F-16 que, ¿no es cierto?, no pudo aterrizar en Antofagasta, y que lo primero, obviamente, que requiere un parámetro distinto de lo segundo, que es parte, ¿no es cierto?, de un instrumento altamente tecnológico, complejo, un sistema de armas y qué sé yo, que son... Entonces hay que también siempre tener buen criterio en estas cosas, porque el mal criterio, desgraciadamente, se produce en un boomerang. Bueno, yo la única, como he dicho, me saco el sombrero frente al Consejo para la Transparencia. La única crítica que le puedo hacer es que me gustaría más proactividad ¿no es cierto?, en aplicar sanciones. Yo creo que aquí hay que generar la cultura, una por la buena y la otra por la mala. Hoy día estamos en un año electoral. Yo quiero tener información de las municipalidades, quiero saber todos los alcaldes que se están repostulando y ver qué índice de transparencia tienen, porque hay que ir y enfrentarlo. Cada ciudadano responsablemente tiene que saber que su alcalde, si tiene un estándar muy bajo de transparencia, hay que cuestionarle su reelección. Si no ha sido capaz de construir una estructura básica de transparencia, bueno, a lo mejor hay que evaluarlo y considerarlo como una alternativa a cambiar el voto. Bueno, democratizar la información.
Para mí, hemos discutido aquí parlamentarios, gente de distintos ámbitos de los poderes del Estado. Yo no puedo entender que el Consejo de la Transparencia haya quedado fuera o haya quedado sin la tutela del Congreso Nacional y del Poder Judicial. La verdad que no veo la explicación lógica, no entiendo por qué la independencia para legislar, ¿no es cierto?, para debatir, tenga que estar restringida en materia de transparencia. Lo mismo el tema de los fallos judiciales. O sea, un tema es la independencia para emitir fallos judiciales y otra cosa es la independencia administrativa de los procesos, de que por qué el juez, ¿no es cierto?, que estaba en Arica lo mandan a Concepción. Resulta que el 80% parece, porque está ¿no es cierto?, de ciertas licitaciones se le había llevado a una misma empresa inmobiliaria en los tribunales, y entonces esto lo estaba manejando internamente el Poder Judicial. Entonces empiezan ahí las discusiones corporativistas, ¿no es cierto? Oye, ¿nos vamos a poner? ¿No nos vamos a poner? Eso no es el rol del Poder Judicial, ni tampoco es el rol del Congreso armar estas comisiones de ética, ¿no es cierto?, que no sirven para nada, no sirven para nada, si son ellos mismos. Entonces, todo se presta, llega a la Comisión de Ética y finalmente son negociaciones. Hoy día eres tú, mañana soy yo, tu partido. Pero tiende a desprestigiar, o sea, caen en un círculo vicioso, porque finalmente resulta que, no sé, son 120 diputados, si no me equivoco, resulta que con 10 malos que haya, y con la exposición pública que tienen, otros 110 que han desprestigiado y tienen que comerse el desprestigio producto de esos 10 que actuaron en forma poco responsable. Entonces, debería ser el Consejo, la institución que quiera tener la tutoría, sobre todo por el Estado, y reforzarlo con los elementos necesarios, a nivel de gobierno corporativo, a nivel de representatividad, lo que ustedes quieran. Pero estos poderes no pueden, me refiero al judicial y me refiero al Congreso, mantenerse en un proceso de autorregulación que sabemos que no conduce a ninguna parte. Yo creo que el Consejo hay que fortalecer su gobierno corporativo, autonomía y el proceso de elección de consejeros. La verdad que el año pasado fue patético tener al Consejo parado no sé cuántas semanas, pero porque entraron una discusión ahí, no había consenso para el nombramiento de los 2 nuevos consejeros. 2 minutos. Ya. Por último, el portal para la transparencia. Sabemos que está en una etapa final el proceso de diseño, pero hay que implementarlo. Y obviamente hay que generarle un gobierno corporativo a ese portal. O sea, ¿quién decide qué? Porque hoy día es una combinación entre atribuciones del Consejo y de la Secretaría General de la Presidencia, pero obviamente que el órgano que está siendo evaluado no puede estar tomando decisiones, no me parece. Yo diría que los consejeros, para ser breve, me voy a saltar algunos, debieran ser de tiempo completo. Yo creo que eso le daría más dinamismo, más fuerza. Y definitivamente aquí hay que pensar en grande y hay que no aumentar el presupuesto de 20%, 30% cuando la base es mínima, eso no es nada. O sea, aquí hay que hacer un salto importante, grande. Bueno, en materia legislativa, la verdad que me lo voy a saltar en virtud del tiempo, pero hemos estado nosotros trabajando en varios temas. Yo creo que la ley de probidad pública o de la función pública es un tema que ya pasó por la Cámara de Diputados y está en el Senado y esperamos que le den urgencia para que esto realmente trascienda y se apruebe. El tema del lobby, nosotros también hemos participado directamente, creemos que es fundamental y mucho más que el lobby, y que se ha hecho mención aquí, el financiamiento, o sea, la relación dinero-política. Esa es una cuestión que hay que... Yo no soy tan partidario de delimitar los carteles, como decía aquí la diputada, porque al final... todas esas cosas después hay que controlarlas. Hoy día con un buen teléfono uno puede sacar fotos de muchas cosas y publicarlas en las redes sociales y puede ser mucho más efectivo que estar restringiendo cosas. Yo diría principalmente eso. Yo creo nuevamente felicitar al Consejo, no solamente por esta pega, que como digo, yo creo que es un trabajo impresionante el que están haciendo, sino que además agradecerles por este seminario, por la oportunidad de poder participar y bueno, decirles que cuentan con todo el apoyo de Chile Transparente y de Transparencia Internacional. Muchas gracias. La comisionada del IFAI de México, María Elena Pérez Jaén.
No, solamente a mí. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer en nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México a mis colegas del Consejo para la Transparencia la invitación para participar en este seminario internacional y especialmente a los consejeros Alejandro Ferreiro, Vivian Blanot, Jorge Jaraquemada y José Luis Santamaría, así como al director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, esta invitación. Y a nombre de mis compañeros comisionados del IFAI, somos 5 comisionados, 3 mujeres y 2 hombres. Es un órgano colegiado, integrado por 5 comisionados, consejeros de tiempo completo y dedicados a la defensa de los derechos. Distinguidos integrantes de la mesa también, Juan Carlos Delano. Señoras y señores, distinguidos todos, hemos presenciado un día y medio de intercambio de opiniones sobre el tema de este seminario. Poco queda en el tintero, después de las magníficas intervenciones que hemos escuchado y, sin embargo, quisiera aprovechar este amable encuentro para compartir con ustedes unas breves reflexiones. Durante las sesiones de trabajo hemos tenido la oportunidad de escuchar a los especialistas hablar sobre sus experiencias en cuanto a la participación ciudadana en la gestión municipal, de los retos que implica restablecer la confianza de los ciudadanos en las autoridades, de tomar decisiones públicas con base en consultas a las comunidades, pero, sobre todo, de contar con ese interés ciudadano para las cosas públicas que nos afectan a todos. También escuchamos sobre las buenas prácticas en transparencia activa, el impacto del derecho a la información en los temas educativos y respecto de los cambios que pide la ciudadanía en esta materia para incrementar la participación en la vida pública del país. Quiero también compartir con ustedes que el pasado miércoles 18 de abril se aprobaron aquí en Santiago de Chile los estatutos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, que tiene como principales objetivos el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la comunicación de las mejores prácticas entre las instituciones garantes del derecho de acceso a la información. Además de aprobarse los estatutos, se determinó que la red será presidida por el IFAI, así es como se nos conoce por el acrónimo, y la Secretaría Ejecutiva estará a cargo del Consejo para la Transparencia de Chile por los próximos 3 años. Las instituciones de los países integrantes de la red, que son Bolivia, Perú, Uruguay, Chile y México, además dieron la bienvenida a la red a Brasil como miembro pleno y a la provincia de Santa Fe, Argentina, como miembro asociado. En el contexto de los temas que se han abordado y los esfuerzos que se han llevado a cabo para integrar una red que nos posicione como un frente común, tengo la convicción de que debemos comenzar a pensar en una nueva generación de leyes de acceso a la información que parta de una lógica, esto es, obligar a las instituciones de nuestros estados a crear y mantener una gestión documental que contribuyan a abatir un pretexto común para evadir, cumplir la entrega de la información, la inexistencia. Estoy convencida de que podemos aspirar a desarrollar sistemas de gestión de información que mejoren la toma de decisiones y construyan mejores condiciones para la participación, el monitoreo y la deliberación en nuestras democracias. El esfuerzo social para crear leyes e instituciones que garanticen el acceso a la información y promuevan la transparencia tiene, como cualquier esfuerzo de mejora de nuestra vida democrática, tiene obstáculos y retos. Quisiera mencionar algunos solamente. Primero, se requiere una actualización o, en su caso,
desarrollo de los cuerpos jurídicos que velan por el acceso a la información, la protección de los datos personales, los archivos y que propician una efectiva rendición de cuentas. Se requieren de instituciones garantes con autonomía técnica, operativa y suficiencia presupuestaria, que sean especializados para que soporten el ejercicio de estos derechos. Se requiere de una vigorosa demanda ciudadana, para lo cual la divulgación y capacitación en el ejercicio de estos derechos es fundamental. Ya lo decía el presidente de Chile Transparente. Se requiere fortalecer el intercambio de conocimientos entre instituciones de diferentes países para fortalecer la masa crítica de conocimientos y experiencias y avanzar en el establecimiento de la cultura de la transparencia. Como comisionada federal del Instituto Federal de Acceso a la Información y antes como comisionada del Distrito Federal, la Ciudad de México, he aprendido que el ejercicio pleno de estos derechos puede resultar para algunos funcionarios públicos un exceso inadmisible en un principio, pero en la medida en que estas prácticas se van haciendo hábito y las personas cambiamos, nos va resultando cada vez más sorprendente que hubieran sido distintas en el pasado. Ese es el cambio cultural que vivimos con la transparencia. Las personas entendemos que tenemos derecho a solicitar información y los servidores públicos aprendemos que la información que está en nuestras manos es pública. En estas horas intensas que hemos pasado en Santiago, hemos escuchado muchas ideas estimulantes en el marco de este seminario, en nuestras reuniones de trabajo. Por eso quisiera hacer una referencia a uno de los cambios más recientes que ha ocurrido en el marco jurídico mexicano y que ha implicado una reestructuración interna en el IFAI. La aprobación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esto implica que el IFAI es garante no solamente del derecho de acceso a la información, sino también se extiende la protección de los datos personales hacia el sector privado. El cambio ha requerido el desarrollo de una infraestructura profesional especializada capaz de apoyar al Pleno del IFAI. El Pleno somos los 5 comisionados, que hoy debe resolver además en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares. Hace más de 9 años se discutían en México estas iniciativas de ley de protección de datos. Fueron 9 años y 9 intentos para poder tener esta ley. Finalmente, el 5 de julio de 2010, el Poder Ejecutivo Federal, el presidente de México, publicó en el Diario Oficial de la Federación esta ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley es un instrumento jurídico moderno que reconoce y protege los llamados derechos de tercera generación, en particular la autodeterminación informativa. Coloca a la persona en el centro de la tutela del Estado, reconociendo y respetando su dignidad y valía. Establece un marco general que contempla reglas claras, concretas y mínimas para lograr un equilibrio entre protección de la información personal y la libre circulación de la misma. Pone fin a la consideración de que se tiene en México como un paraíso de datos, esta compra-venta de información personal. Nuestro marco jurídico se alinea a los instrumentos internacionales expedidos por la OCDE, la APEC y la Unión Europea, otorgándole al país un elemento fundamental en materia de competitividad. Permite además establecer a las empresas sus políticas de privacidad, incidiendo de manera directa en una mayor seguridad en el manejo de la información y, sobre todo, brinda una certeza jurídica en los intercambios comerciales, nacionales y transfronterizos, propiciando con ello el arribo de mayor inversión extranjera. Como diría expresamente el legislador mexicano en la exposición de motivos, y lo cito, existe una clara relación entre el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, no porque se trate forzosamente de dos realidades contrapuestas,
sino porque la regulación de ambas debe ser complementaria. En efecto, la publicidad de la información debe respetar el derecho de privacidad que corresponde a los datos personales de cualquier individuo. Para lograr la correcta armonía entre uno y otro derecho, deben especificarse lo más posible sus alcances. Para ello, es indispensable que los funcionarios comprendamos que nuestro ámbito de privacidad se reduce por el ejercicio de la función pública que desempeñamos y que debe estar sujeta rigurosamente al escrutinio ciudadano. Así, la protección de los datos personales se suma a los esfuerzos previos que hemos llevado a cabo en materia de acceso y que juntos fortalecen la capacidad de la sociedad mexicana para consolidar una cultura democrática. Hay una red de vasos comunicantes entre acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, participación ciudadana y rendición de cuentas. Todos estos elementos constitutivos de la democracia. Una de las más visionarias y clásicas concepciones de la libertad, aquella que Rousseau imaginó. Dice que un hombre es libre siempre y cuando acate una ley en cuya hechura él mismo ha participado. Es en el centro de esta concepción de libertad donde convergen los ingredientes de la democracia que he mencionado. En este día y medio de deliberación ha quedado claro que es, o al menos debe serlo, una preocupación central de los gobiernos el fomentar la participación ciudadana. Como saben, a nivel regional e incluso mundial, la Alianza por el Gobierno Abierto ha permitido volver a poner el dedo en la llaga. Los principios y objetivos manifiestos de la Alianza subrayan dos perspectivas importantes para los temas que hemos discutido. Primero, que el gobierno no es un ente omnisciente, esa cuasi divinidad a la que rinden culto en todo el mundo. Por el contrario, pensar y conceptualizar la participación ciudadana supone admitir que el gobierno no necesariamente es la fuente de todas y de las mejores respuestas a problemas específicos. Segundo, que los gobiernos tienen la obligación de construir ciudadanía, es decir, establecer las condiciones necesarias para que la sociedad civil pueda ser reconocida y funcionar como un interlocutor técnico del Estado. Esto no es una tarea sencilla. Implica no solo la generación de información robusta, veraz, pertinente y accesible, sino también el desarrollo de capacidades en la sociedad civil y en los propios organismos del Estado. Mi recibimiento en Chile fue con dos movimientos telúricos. El del lunes pasado, de 6.4 en la escala de Richter, y el otro, que me cimbró, que se refiere a la impugnación de la resolución del Consejo para la Transparencia y que tiene que ver con entregar los correos electrónicos de un ministro. Quiero manifestarles que he seguido con atención el desarrollo de este caso que se ha ventilado en los medios de comunicación en los últimos días. Soy respetuosa. Sin embargo, estoy convencida, y nuestra experiencia así lo demuestra, que la transparencia y el acceso a la información pública solo será posible y avanzará con la voluntad de los gobernantes. El compromiso con este derecho de tercera generación solo se demuestra con hechos, no combatiendo las resoluciones. En México, el IFAI conoció de un caso muy similar en el año 2007, donde se pidieron los correos electrónicos del secretario de Gobernación, lo que sería el ministro del Interior, y el IFAI revocó esa clasificación y ordenó entregar la información de estos correos electrónicos, porque estos documentan el quehacer gubernamental. Los correos electrónicos de los servidores públicos
estoy hablando de la resolución en México, relacionados con sus atribuciones jurídicas, son documentos gubernamentales susceptibles de acceso, ya que registran el ejercicio de sus facultades o actividades. Se encuentran en medios electrónicos o informáticos y contienen información que los sujetos obligados de la ley generaron. Los sujetos obligados en la ley mexicana significan los órganos de Estado. Continúo. Generaron, obtuvieron, adquirieron, transformaron o conservaron por cualquier título. Este tema dio pie a que el IFAI emitiera recomendaciones en la materia y es hoy un asunto superado en México. Seguramente ustedes recuerdan las noticias sobre los correos de Sarah Palin. ¿Lo recuerdan? La exgobernadora de Alaska. ¿Sí lo recuerdan? No, hace apenas unos meses. En Estados Unidos consideraron que sus correos electrónicos referidos a cuestiones laborales como servidora pública, incluidos aquellos enviados desde cuentas personales, eran documentos públicos. Claro, sin las plataformas electrónicas para acceder a la información, como la que tenemos en México, que ya se conoce como el Infomex. Les dejaré esta presentación por este sistema electrónico de solicitudes, por si quiere alguien tener esta presentación también. En fin, sin estas plataformas, como decía, como las que tenemos en México con el Infomex, pues los solicitantes de los correos de la señora Palin se enfrentaron a la triste realidad de tener que ir hasta Juneau, en Alaska, por varias cajas de correos electrónicos impresos en hojas de papel. Tenemos muchos problemas en México, muchos retos con el tema de la transparencia, pero no el de los correos electrónicos. El presidente Calderón, en septiembre pasado, durante la Semana Nacional de Transparencia, dio instrucciones precisas a los órganos del Estado y la instrucción fue: la información clasificada, la excepción, la menos. Y se está cumpliendo. Esto fue en septiembre pasado. Además, quiero comentarles que el día de ayer, como ustedes saben, tenemos proceso electoral este año en México, con elecciones el 2 de julio, y uno de los candidatos a la presidencia el día de ayer, precisamente del PRI, que no es el partido de derecha del presidente Calderón, Enrique Peña reconoce la aportación de los gobiernos de la derecha que hemos tenido en México por 12 años, y una de las grandes aportaciones que reconoce es la creación del IFAI. La aspiración de los organismos garantes del derecho de acceso a la información debe ser la rutinización del acceso, que todo mundo entienda que tiene el derecho de saber y que todo servidor entienda que tiene la obligación de informar. Claro, a nosotros también nos preocupan las Juanitas, Juan Carlos, y es muy importante, pero los correos electrónicos también. Eso no exime o no excluye a la otra. Hemos tenido ya muchas solicitudes en México y les quiero decir que yo le llamo la VIP. Cuando nosotros vemos recursos de inconformidad en el IFAI, se refiere a campesinos que son los ejidatarios, como los llamamos. El IFAI tiene una especial atención porque este derecho está bajando, se está apropiando todos los estratos y sectores de la sociedad. Y para terminar, todavía me falta, ¿cuánto me falta? 5 minutos, está bien. Vengo desde muy lejos. Como decía, la aspiración de los organismos garantes del derecho de acceso debe ser esta rutinización del acceso. Que todo el mundo entienda que tiene el derecho a saber y que todo servidor entienda que tiene la obligación de informar. Solo mediante un acceso cotidiano a la información, solo mediante un acceso así, podremos llegar a convivir con instituciones transparentes. Está temblando, ¿verdad? ¿No? Yo no sé, ya cada vez que hablo creo que tiembla. Bueno, sí, solo mediante la transparencia
podremos llegar a confiar en nuestras instituciones y en nuestras democracias. Solo les pido recordar los siempre tristes, los siempre insuficientes resultados del Latinobarómetro. Seamos francos. Nuestras democracias tienen enormes saldos pendientes y uno de ellos es el de la transparencia y sin duda el de la rendición de cuentas. Por ello, el derecho de acceso a la información tiene que ser un tema de Estado y no de gobiernos. Por eso, las oposiciones políticas deben impulsar herramientas que le permitan fiscalizar a sus adversarios en el gobierno. El fortalecimiento de los órganos garantes de este derecho es crucial para la consolidación de la democracia. Su debilitamiento cancela la posibilidad de afianzarlas. Quiero además aprovechar este espacio para recalcar una vez más la enorme importancia de que los poderes judiciales entiendan y respalden el derecho de acceso a la información. Indudablemente, las resistencias que encuentra su ejercicio conducen a la ruta de la judicialización, de impugnaciones constantes y desgastantes. Esa es y será una estrategia de quienes se resisten a rendir cuentas de su trabajo y de sus funciones. Por ello, es indispensable el diálogo franco, abierto y constructivo de los organismos de transparencia con los poderes judiciales. En México, recientemente recibimos la extraordinaria noticia de que después de 3 años de rounds de boxeo del IFAI con los órganos de Estado, las mujeres también sabemos ponernos los guantes de box. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las resoluciones del IFAI son definitivas e inatacables. Y la razón, queridos amigos y amigas, es muy sencilla. Nosotros estamos encargados de proteger a los titulares de derechos y hacer efectivas sus libertades. José Waldenberg, uno de los grandes artífices de la credibilidad del Instituto Federal Electoral en México, nos recuerda una realidad absoluta del proceso de construcción institucional. La confianza se construye por centímetros, pero se pierde en kilómetros. No bajemos la guardia, tengamos el valor de resultar incómodos, permanentemente incómodos al poder público. Somos las necesarias piedras del zapato que necesitan las instituciones en la democracia. Chile y México, países hermanos, democracias en proceso de consolidación. Somos unos adolescentes. Tenemos que fortalecer las instituciones de control democrático, como son los órganos garantes y, sin duda, lo más importante, respetar su autonomía e independencia. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos llegando al final de este día y medio de reflexiones en la que hemos confirmado el valor instrumental, no por ello menos importante, de la transparencia respecto de 3 grandes virtudes de la democracia representativa. El control social, no solo para la prevención de corrupción, sino para la prevención de las desprolijidades, de las ineficiencias, de los desempeños inferiores a lo deseables en las administraciones públicas. El objetivo de la participación social, que no puede darse sin transparencia, sin información, porque entonces deja de ser una participación con sentido, atingente, cualitativa. Y el propósito de la libertad de expresión. De hecho, desde la misma libertad de expresión surge la noción del derecho de acceso como un derecho humano, como un derecho fundamental. Este seminario, sin embargo, se ha concentrado específicamente en la utilidad potencial de la transparencia en la participación social.
Y de ahí la arquitectura, el diseño de los temas que hemos estado revisando. Y hay probablemente dos categorías de temas en los cuales la participación social es relevante. Una se refiere a aquellos temas que somos capaces de advertir ahora, los temas que están hoy día puestos en la agenda. Y en base a esa mirada identificamos, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la participación en la reforma política, porque es allí en donde aparece, en las encuestas y en la observación de la sociedad chilena, una demanda por información para la participación, transparencia para la participación social. Pero hay también otro conjunto de áreas en donde la participación social es relevante. Sin embargo, no lo sabemos, porque va a depender la utilización de la información de lo que las personas libremente quieran hacer con ella. Y es probablemente esa la dimensión que aportó en la clase magistral de ayer David Ives, cuando nos hablaba de los innumerables usos de altísima relevancia social que puede tener la reutilización, el cruce de la información que ha sido generada por los organismos públicos con recursos públicos. Sin embargo, también ayer se nos advertía que, si bien la transparencia activa tiene un potencial infinito, que las normas de la ley son un mínimo legal obligatorio, pero que el techo respecto de la información posible de ser transmitida es infinito, se nos advertía también, digo, que no es posible desatender las consideraciones propias de la protección de datos personales. Es decir, la reutilización de los datos de la información pública puede derivar en situaciones de riesgo respecto a los datos personales, y eso nos obliga a entender que este Consejo para la Transparencia no lo es solo de la promoción irrestricta de la transparencia, sino de la promoción de la transparencia en el marco de un Estado de Derecho que nos obliga a ser igualmente celosos a favor de la transparencia cuando procede, que de la reserva de cierta información cuando hay causales legales que cabe aplicar. Y por tanto, somos conceptualmente, jurídicamente, igualmente obligados a defender y a promover la transparencia cuando procede, que a establecer los límites de ella cuando puede atentarse contra otros bienes jurídicos relevantes en una sociedad democrática, como, por ejemplo, y esencialmente también, la privacidad de las personas. Se nos hablaba ayer en Transparencia Activa, en una presentación muy dinámica, del tremendo potencial que tiene preferir el acceso a través de una página de Internet, de un clic, en milisegundos, en información que puede ser cruzada y reutilizada sin restricciones técnicas. Y se comparaba eso con las formas tradicionales de solicitudes de acceso que inspiraron las primeras legislaciones en esta materia. 30 días, 60 días y 7 tribunales de por medio, probablemente años, para acceder finalmente a ese documento. De ahí entonces la promoción, la invitación que nace de este seminario para que los organismos de la Administración del Estado vean en la transparencia activa, con los debidos resguardos a los que hemos hecho mención, una tremenda oportunidad de agregar valor público, de ofrecerle a las personas no solo la información que la ley ha dicho que es relevante, sino que aquella que los órganos del Estado, a través de sus contactos con la ciudadanía, identifiquen que es de interés para quienes son las personas que ellos están llamados a servir. En el panel de educación hoy día cuesta encontrar otro tema tan relevante, tan sensible en el debate de políticas públicas en Chile. Se nos hacía mención a una distinción que también nos llama la atención. ¿Es razonable circunscribir las leyes de acceso a la información solo a lo estatal o debemos abrirnos también a la consideración de lo público como distinto eventualmente de lo estatal? El interés público ciertamente trasciende lo estatal. Las leyes de acceso se suelen circunscribir a lo estatal. Aquí hay una frontera que tiene sentido evaluar, porque el mérito de la participación social, del control social y de la libertad de expresión abarca probablemente a todo lo público, a todo lo de interés público, más allá de la propiedad, más allá de la titularidad de los bienes, su pertenencia al ámbito estrictamente estatal o al ámbito eventualmente de la sociedad civil o de lo que solemos conocer como privado, pero que de acuerdo a su función no lo es. Entonces la mirada orgánica, estatal-privado, a veces se queda corta para resolver los temas de interés público en donde debiésemos hacer una reflexión más bien hacia lo funcional que hacia lo estrictamente orgánico.
Hemos hablado hoy día de transparencia y reforma política, donde hay probablemente mucho por avanzar. Y como el panel fue reciente, simplemente resumo que si no somos capaces de construir legitimidad, representación, adhesión del representado al representante, ciertamente las bases de la democracia van a estar sometidas a un grado de fragilidad incompatible para una convivencia sana entre nosotros. El Consejo para la Transparencia no es solo el órgano que resuelve casos que surgen cuando hay una denegación de acceso a la información y el solicitante no se conforma con esa denegación. Se nos suele ver reducidos a la función casi jurisdiccional de dirimir si el solicitante tiene la razón o quien ha negado la información la tiene. Nuestras funciones legales van mucho más allá de eso, aunque no siempre estamos en condiciones de ejercerlas a plenitud. Nos corresponde difundir este derecho y esta cultura virtuosa de la transparencia. Nos compete promover el conocimiento de la ley y la cultura de la transparencia, hacer recomendaciones a los poderes públicos para seguir transitando en este camino hacia una mayor transparencia. Nos corresponde capacitar a los funcionarios públicos también y a toda la ciudadanía en torno a este tema tan importante. Y en estas funciones de promoción, de difusión, de capacitación, se inscribe esencialmente este seminario. Este seminario es tácitamente una manera de buscar satisfacer el cumplimiento de estas obligaciones. Aquí estamos haciendo difusión, nos estamos capacitando, estamos aprendiendo, estamos debatiendo y estamos poniendo probablemente, y creo con cierto orgullo, los temas esenciales del debate presente y futuro en materia de transparencia. Quiero terminar con dos reflexiones. La primera, a propósito del panel sobre reformas políticas. Esta desconfianza tan significativa que las encuestas revelan que existe acerca de la política, de las instituciones en general. Chile, desafortunadamente, se caracteriza por ser un país con muy baja confianza interpersonal y muy baja confianza en las instituciones. Paradojalmente, los rankings comparados de desempeño de las instituciones públicas estamos en los primeros lugares de América Latina. Pero no hay una correlación entre ese desempeño aparentemente objetivo o comparado y la opinión que desde la calle se tiene acerca de los funcionarios públicos y de las organizaciones públicas. Con certeza, el desempeño efectivo de los organismos públicos, de las instituciones de representación política, de los funcionarios y autoridades públicas está por debajo del ideal, que duda cabe, y debe mejorar. Pero también me atrevo a decir con certeza el desempeño efectivo de la gran mayoría y ciertamente del promedio de los funcionarios y de las instituciones está por encima de la percepción que la mayoría tiene de ese desempeño. Y por tanto, esta desconfianza está más basada en un prejuicio, está más basada quizás en grados de desinformación, en donde la transparencia puede jugar un rol en la recuperación de la confianza. Se decía que en instituciones desprestigiadas la confianza agrava el desprestigio. Tiendo a pensar optimistamente que la evidencia del desempeño de nuestras instituciones públicas, de nuestros representantes, de nuestras autoridades, de todos los signos políticos, es superior al prejuicio negativo que tiende a prevalecer en la comunidad. En consecuencia, la revelación de su desempeño debiera ayudar a corregir esa brecha entre lo que ocurre en la función pública y lo que las personas piensan que ocurre en la función pública, y esa corrección en términos positivos, contribuyendo a mejorar la confianza tan esencial en las relaciones sociales y tan esencial en una democracia representativa. Quiero terminar diciendo que este seminario ha sido posible gracias al esfuerzo de, como se suele decir en televisión, de nuestros auspiciadores, es cierto, y están en el pendón. Pero también, y muy esencialmente, en función del esfuerzo de algunas personas que han trabajado incansablemente para que esto haya sido posible. Yo quiero agradecer al equipo del Consejo para la Transparencia, a Raúl Ferrada y a su equipo, y muy especialmente a Mariana Merino, quien ha trabajado para hacer esto posible sin dormir durante muchos días. Quiero agradecerle a ella, a Raúl, al equipo, porque han logrado con más esfuerzo que recursos
la organización de un seminario que me parece, así espero, haya sido del agrado y haya podido satisfacer en parte los objetivos de difusión, de promoción, de capacitación que son propios del Consejo para la Transparencia. Les pido, junto con agradecer a Juan Carlos y a María Elena, que cerremos este seminario con un aplauso especialmente dirigido a quienes han hecho posible que esto resulte, creo yo, tan bien como efectivamente ha resultado. Muchas gracias. Taking away the moment